Quiero saludarles muy sinceramente en el nombre del Señor. Amén. Y agradecer al Señor por esta bendita oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Me ha tocado la hora más difícil, la más compleja en todos los retiros y seminarios, en la hora que viene después de almuerzo, porque es el tiempo en que el sueño comienza, ¿no?, a hacerse manifiesto. Bueno, de hecho se hizo un estudio de soñolencia y se descubrió que todos aquellos que se duermen por lo general después de almuerzo son aquellos que están acusando serios problemas sexuales. Entonces ahora sí voy a poder hablar tranquilo, porque sé que ninguno aquí ninguno está con problemas, así que quiero agradecer al Señor por la gran bendición de estar aquí y por la invitación que se me extendiera para ser uno de los exponentes en este seminario. Considero que este encuentro, dentro de muchos otros que han ocurrido durante estas semanas y en lo que va de este año, considero que este es uno de los más importantes, sin desmerecer ninguno de los otros. Considero que este es uno de los más importantes, porque ustedes y yo sabemos que la oración, como alguien lo expresó en una oportunidad, es la única llave que abre la puerta de los cielos para que desde ese mismo trono de Dios vengan las respuestas hacia nuestras vidas, hacia nuestras iglesias, hacia nuestras familias. Es solo la oración y nada más que la oración. Aleluya. Es tan interesante e incomprensible a la vez que, sabiendo esto, la parte más débil en nuestras vidas y en la vida de la iglesia es precisamente la oración. Tenemos una cantidad enorme de predicadores, cantantes, expositores, bandas de música extraordinarias en todos nuestros distritos y congregaciones, pero tenemos muy pocos hermanos involucrados en el ministerio de la oración y menos en lo que es la intercesión. Es increíble que la gente, como dije ayer, está más dispuesta a correr a los grandes conciertos de música o a escuchar al expositor o predicador de moda, pero no será igual cuando extendemos la invitación a encuentros de oración. El culto más débil en nuestras congregaciones es precisamente el culto de oración. Todos nosotros sabemos la gran importancia y lo vital que es la oración. Y sin embargo, como lo dije ayer, me parece que es el don más flaco en todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos comprender algunas cosas. Y es la diferencia entre orar y entre interceder. Desde anoche hasta esta mañana hemos oído hermosas exponencias. Y creo que la mayoría de ellas ha estado centrada principalmente en el perfil, en la vida del intercesor.
las condiciones, las cualidades, la persona, el carácter de aquel que se va a involucrar en este trabajo, en esta tarea de transformarse o de convertirse en un intercesor. Yo más bien quisiera abordar hoy día, no soy un experto en el tema, pero quisiera abordar junto a ustedes más bien lo que tiene que ver con la intercesión y descubrir algunas diferencias entre lo que es orar y lo que es interceder, porque de pronto podemos pensar que es lo mismo, pues ambas nos permiten conversar con nuestro Dios. Pero la oración nos habla de rogar por alguna situación en especial. La intercesión es interceder en favor de otra persona. La oración es algo que habitualmente está centrado en mi relación con Dios, en mi vida con Dios. Pero la intercesión está enfocado en otro. Y considero que eso es una gran diferencia. La oración normalmente se enfoca en mí. Se enfoca en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo. La oración se enfoca en mi país. La oración se enfoca en mi mundo. La intercesión escapa de mí y se centra en la necesidad de otro y de otros. Eso es por decir algo muy elemental entre lo que es la oración y la intercesión. La oración, vuelvo a decirle, tiene que ver conmigo. La intercesión tiene que ver con otros. Por eso me parece muy relevante comprender esto y borrar algunas cosas y conceptos que nos pueden llevar a pensar que la intercesión de pronto es solo para algunos, o que la intercesión tiene que ver, como alguien dijo ayer, andar echando fuera demonios u otros. Vamos a aprender que todos podemos convertirnos en intercesores. Por lo tanto, lo que pueda ocurrir en nuestras iglesias y a partir de nuestras iglesias será más que glorioso, habiendo comprendido en este seminario el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros para involucrarnos poderosamente y fuertemente en el ministerio de la intercesión. Y no me cabe duda, hermanos, que a partir de aquí vamos a comenzar a oír lo que Dios está haciendo en nuestras diferentes regiones de todo nuestro extenso y largo país. Y vamos a escuchar lo que está pasando en el norte, en el sur, en la Patagonia, en los lugares más escondidos de nuestra tierra. A partir de aquí vamos a comenzar a saber que Dios para este tiempo está haciendo cosas gloriosas, y lo comenzó a hacer con aquellos que decididamente quisieron participar de un seminario en la localidad de Santiago y se fueron desde aquí empapados, teniendo claridad de lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Bendito es su nombre para siempre. Dios nos está llamando urgentemente a abrazar lo que es la intercesión. Quiero que veamos lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 18. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículos 18 al 20, la Biblia dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra
será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Amén. Aleluya. Lo destacable de este texto es el hecho de que Jesús nos está diciendo que si nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y oramos juntos, amén, ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado previamente, Jesús nos dice que Él se compromete a estar con nosotros. Amén. Y qué bendición más grande es que cuando vamos a meternos en este campo, tenemos la más bendita y gloriosa bendición de saber que no estamos solos. Él está con nosotros, va a respaldarnos, va a apoyarnos, va a estar allí intercediendo al lado de nosotros por aquellas necesidades que sin duda nosotros vamos a traer delante del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Intercesión significa rogar por alguien, es interponerse, es mediar, es colocarse en medio de algo. Cuando intercedemos, eso significa que nos estamos colocando a favor de una persona delante de Dios. Y bien pudiera ser una persona o varias personas o situaciones de familia o temas de ciudad, de pueblo o de iglesia. Nos vamos a colocar allí al centro, al medio de aquella situación para interceder delante de Dios. La intercesión, hermanos amados, es más que una oración. Que en el común de los casos, la oración resulta a veces tan solo como el apoyo moral que le damos a una persona cuando viene a nosotros y nos presenta alguna necesidad y en algún momento aquella persona nos dice: hermano o pastor, le pido por favor que ore por mí. Y entonces nosotros, como para calmarlo en su angustia o en su necesidad, le decimos la frase tradicional, ¿no? Hermanito, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. Y entonces el hermano se va feliz para la casa porque por lo menos recibió el apoyo, aunque a veces nunca más el hermano o el pastor se va a volver a acordar de esa situación, pero por lo menos el hermano se fue contento de que recibió un apoyo moral de alguien que le dijo: sí, voy a orar por ti. Interceder es más bien ponernos en un lugar de batalla. Es ponernos en primera línea para acompañar a una persona en el proceso de alcanzar la bendición o respuesta de parte de Dios. En otras palabras, es comprender que entre la oración de esta persona y la respuesta que ha de venir de parte de Dios, hay un espacio de tiempo, y aunque el término para algunos pueda resultar quizás un poco incómodo, en ese espacio de tiempo se está librando una batalla. ¿Por qué? Porque entre tu oración y la respuesta que ha de venir de parte de Dios, aquí va a aparecer un enemigo que intentará, a como dé lugar, impedir que tú recibas la respuesta o la bendición. Por lo tanto, la intercesión es aquella
es aquella fuerza que el Señor nos ha dado. Es aquella fuerza que se va a meter al medio, en ese espacio de tiempo, entre la respuesta, entre mi necesidad, tu necesidad, y la respuesta que ha de venir de parte de Dios. La intercesión se va a meter al medio para decirle al enemigo: tú no te vas a interponer. Tú no harás absolutamente nada para impedir que la bendición o la respuesta de Dios venga sobre nosotros. Amén. Hermanos queridos, nos guste o no nos guste, Satanás ha sido, es y será nuestro adversario. Y siempre intentará desbaratar los propósitos de Dios. Por eso es que cuando yo, hermanos, intercedo por alguien, no solo le estoy diciendo a Dios, cuando yo intercedo por alguien, no solo le estoy diciendo a Dios: Dios, aquí estoy yo a favor de esta persona y de su necesidad. También le estoy diciendo al mismo infierno y al mismo Satanás, le estoy diciendo de igual manera: aquí también estoy yo para decirte que me pongo como un muro fortificado. ¡Aleluya! Me paro aquí como una muralla para decirte y para impedir que tú puedas accionar y puedas robar lo que Dios ya ha prometido desde antes del tiempo. Dios ha prometido como una respuesta favorable hacia mi hermano o hacia mi hermana. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Estoy como muro inamovible, a fin de que tú no te interpongas y robes lo que no te corresponde. Y hermano, qué glorioso es ser una muralla. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Esto es ejercer la autoridad que Dios nos ha dado desde el principio. Algo más que debemos comprender: toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. En la intercesión se dan dos componentes muy importantes. El primero de ellos: me pongo a favor para pedirle a Dios. Me pongo a favor de una persona, de una necesidad. Me pongo a favor delante de Dios. Y en segundo lugar, ejerzo autoridad frente al enemigo. ¿Cuántas personas de autoridad hay aquí? De pronto hemos pensado, hermanos, que la autoridad solo lo tienen los ministros, la tienen los pastores, la tienen personas de rango. Pero usted debe saber y recordar lo que Jesús muy bien nos dijo: yo os doy autoridad. Y yo creo que la autoridad del Señor está en ti y está en mí. Aleluya. Por lo tanto, cuando intercedemos, como ya repito, cuando intercedemos, nos estamos poniendo a favor para pedirle a Dios. Pero en segundo lugar, estamos ejerciendo esa autoridad que el Señor nos ha dado, autoridad frente al enemigo. Eso es interceder. Preguntémonos entonces: ¿estamos intercediendo por nuestras familias? ¿Estamos intercediendo por los pecados que de pronto están afectando a nuestras familias? Estamos intercediendo por nuestros amigos. Nos estamos colocando allí como una muralla. No, como una muralla frente a nuestros amigos. Estamos intercediendo por nuestras congregaciones, por nuestras iglesias. Estamos intercediendo delante de Dios por nuestros ministros o pastores. Nos podemos preguntar en este seminario:
¿Somos nosotros realmente intercesores? Revisé varios apuntes y estudios al respecto y recordé que hace un buen tiempo atrás mi pastora Lucía, luego que ella fue designada como coordinadora de este ministerio de intercesión a nivel nacional en nuestras asambleas de Dios, reiteradamente me llamó por teléfono porque la idea era que en todos los distritos hubiera alguien responsable del ministerio de intercesión. Y recuerdo que me llamó en varias ocasiones por teléfono me diciendo: Pastor Raúl, ya tienen el hermano o la hermana que se va a hacer cargo del ministerio de la intercesión. Y entonces yo le dije a mi pastora Lucía: por favor, espérennos un ratito. Porque si se trata de encontrar gente buena para orar, hay una cantidad impresionante de hermanos y de pastores de los cuales yo puedo dar testimonio que son buenísimos para orar. Pero entiendo que la oración no es lo mismo que la intercesión. Y entonces déjenos encontrar el hombre o la mujer clave a la que el Señor ha ungido o ha separado para asumir esta importante responsabilidad, no solo de guiarnos o de enseñarnos cómo tenemos que orar, sino más bien cómo también debemos interceder. Y gracias al Señor, Dios nos levantó a nuestra preciosa pastora, que asumió esta hermosa responsabilidad aquí en nuestro distrito, nuestra pastora Elisa, quien ha hecho un trabajo extraordinario y a quien honro por la dedicación que ella ha mostrado en todo este tiempo por este hermoso ministerio. Y como decía adelante, estamos allí al igual que ustedes, anhelando que muchos se puedan incorporar y entender que Dios no solo está llamando a un pequeño grupo, Dios está llamando a la iglesia a involucrarse en esta tarea tan importante. Bendito sea el nombre del Señor. Me parece que hay un texto clave o base que identifica o manifiesta el gran llamado de Dios a la intercesión. Y eso está allí en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Por favor, vamos a leer este texto que ha sido usado también, me parece, el día de ayer. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Usted va a comprender por qué estamos hablando de muros. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé. Este es como un texto medio amargo. Dios desesperado buscando, pero tristemente no encontrando. Este texto nos da como la idea que aunque todos oramos, no todos intercedemos. Piense por un momento en la necesidad de sus más cercanos. 15 segundos para pensar en la necesidad de aquellos más cercanos. Aquella persona de la que usted sabe que está enfrentando la prueba más difícil de la vida. Dios te dice en este texto: he buscado a alguien que interceda, pero no lo he hallado. He buscado a alguien que se interponga, alguien que sea como una muralla, pero no lo he hallado, no encuentro a nadie.
Y encontramos en las Escrituras a varios hombres de Dios que a su vez fueron grandes intercesores, como por ejemplo Abraham, Moisés, Daniel, Nehemías y otros hombres que intercedieron por la nación. Y es tremendo descubrir que no solo intercedieron, sino que además asumieron los pecados del pueblo. Daniel, por ejemplo, dice en uno de sus capítulos, no recuerdo si es el 9 u 11, dice en uno de sus capítulos: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Algunos otros profetas del Señor dijeron: Señor, perdónanos por nuestras rebeliones, por habernos alejado de ti, por haber vuelto nuestros corazones a la idolatría. Aleluya. Lo que debemos comprender es que ninguno de ellos había hecho tal cosa, pero la comprensión de la intercesión les hacía asumir responsabilidad como si ellos mismos hubiesen cometido tal cosa. Descubrimos entonces que el intercesor es aquel que se pone en medio y trae sobre sí la carga a sus hombros. Señor, ese pecado no es mío, pero yo me pongo al centro y oro por tu perdón. No es mi pecado, Señor, es el pecado del otro. Han fallado probablemente mis hijos, han fallado mis hermanos, han fallado mis amigos. Siento el peso de esa carga sobre mis hombros y la traigo y intercedo y la pongo al frente de Dios como si fuera mi propio pecado, mi propia maldad. Viene sobre mí el mismo peso y comienzo a orar frente al Dios de la gloria para pedir perdón al Señor aún por esos pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y oro a Dios para que Satanás, nuestro adversario, no siga cautivando y afectando esas vidas, sino que de alguna manera en esa gracia de Dios se rompa. Aleluya. Y venga sobre ellos un espíritu de compungimiento que los lleve delante del Señor arrepentidos. ¿Dónde se logró eso? Se logró en una oración que se elevó ante el Cordero de Dios. Ahora entendemos lo que Dios nos está diciendo. Busqué a quienes se pusieran en la brecha. Busqué esos muros de contención, esos muros de protección. Hermanos queridos, son los intercesores. Y las características de esos muros, fuera de muchas que ya han sido presentadas desde ayer hasta hoy, es que esos muros siempre estarán firmes y jamás se quitarán de su lugar. Son esos muros que nos dicen: yo estoy aquí y no me quitaré hasta que la bendición del Señor se obtenga. Aleluya. Aleluya. Estoy aquí como muro inamovible. No me voy a correr. Aleluya. 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 Hasta que la bendición de Dios la podamos obtener. Es probable que haya muchos padres o madres aquí que están sufriendo por sus hijos. Aleluya. Pero estamos aprendiendo aquí que tenemos la herramienta más poderosa para ponernos como muralla entre los pecados de nuestros hijos o de quienes nos rodean. No nos vamos a mover de allí hasta que obtengamos la respuesta y la bendición poderosa del Señor. Debemos eliminar la idea que la intercesión, hermanos,
Es ese ministerio delegado a un grupo de personas y en especial a esas hermanas ya ancianas de la iglesia, que cuando uno les mira el rostro no tienen cara de intercesión. Creo que la intercesión, y lo digo con mucho respeto, creo, queridos, que la intercesión debe ser la responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Imagínense, hermanos, si cada miembro de la iglesia comprendiera lo que estamos diciendo. Somos más de 3 millones de evangélicos en el país. Y si cada miembro de iglesia, no importa la denominación, comprendiera que Dios nos está llamando a interceder, creo sinceramente que la realidad de nuestra nación, de nuestro país, sería completamente otra. Y veríamos un fluir de una manera impresionante del trono de Dios afectando a nuestra nación y no tanta corrupción como la que estamos viendo hasta hoy. Pero vuelvo al principio de este tema. Creo que a partir de este seminario algo Dios va a hacer, de alguna manera Dios se va a mover en nuestra nación, porque vamos a levantarnos como muralla, aleluya, vamos a ponernos a la brecha para decirle al enemigo: te vamos a prohibir que sigas ejerciendo dominio sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, y vamos a declarar en el nombre de Jesús que va a venir un gran y poderoso avivamiento sobre nuestra tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La intercesión no es aquella oración de queja ni de lamento. Es más bien la oración donde estamos convencidos que Dios va a responder. No es la oración de lamento, no es la oración de queja, no es la oración de pena. Es más bien la oración con convicción, es más bien la oración donde estamos presentándonos frente a Dios y declarando que aunque Satanás, el diablo, haga lo suyo para impedir que venga esa respuesta, nuestra oración intercesora hará posible que el enemigo retroceda y huya, para que finalmente Dios se lleve todo el honor y toda la gloria por la respuesta que Él nos da. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es la oración intercesora. Aleluya, aleluya. Sea bendito el Señor. Donde estamos convencidos que Dios nos va a responder. Aleluya. Sea bendito el Señor. A lo largo de las Escrituras, hermanos, Dios nos exhorta a orar y nos exhorta a interceder. La Biblia dice en el libro de Santiago, ¿no? La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 10, 20. Acá subimos 50. La oración del justo puede mucho. Entonces somos invitados a orar por otros. Son las Escrituras que nos invitan a orar, incluso a orar por nuestros gobernantes, nos gusten o no nos gusten. Pero la palabra de Dios nos invita a orar por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos, dice la Biblia, ¿no? Para que vivamos tranquila y reposadamente. Les pregunto, ¿lo necesitamos? Sí. Porque vivimos encerrados, enjaulados. Cada día nos da susto salir a las calles por los temores, sobre todo en esta región de Santiago.
los temores de las cosas que están ocurriendo todos los días y en todos los horarios. Asaltos, robos y otros. Me perdí los temas de esta mañana por ayudar a mi hijo. Esta mañana, anoche, después que volvimos del seminario, entraron a robar a su departamento. Y esta mañana estábamos allí, ¿no?, cambiando chapa y algunas otras cosas. Y obviamente con mi esposa nos preguntábamos, pero ¿y cómo es esto? Pero de que el enemigo está trabajando, está trabajando. La Biblia nos exhorta a orar por nuestros gobernantes, para que vivamos tranquila y reposadamente. Y esa es la oración que tenemos que levantar delante del Señor. La respuesta es sí, necesitamos orar por ellos. Debemos orar y debemos interceder por nuestros pastores. ¿Lo necesitan? La respuesta es sin duda sí. Más que nunca necesitamos levantar oración e intercesión por nuestros pastores, para que el Dios del cielo los proteja, los guarde, los defienda, los cubra de las acechanzas del enemigo. Estamos enfrentando tiempos difíciles. Queridos, hay crisis aún en las familias pastorales. Por lo tanto, necesitamos de un pueblo que no solo ore frente a Dios, sino que comience a interceder y a ponerse allí en la brecha para decirle al Señor: Señor, yo te presento a mi pastor, pero te presento también a esos otros pastores que probablemente no conozco. Para que si están enfrentando alguna necesidad o alguna debilidad, Señor, tú los protejas. Hace algún tiempo atrás comencé a despertar muy temprano con el nombre de un pastor que fue mi pastor cuando niño. Él está fuera del país hace muchos años. Fue el que me pastoreó en mi adolescencia y le guardo el mejor de los recuerdos y respetos. Pero de muy temprano su nombre estaba ahí en mi mente y ahí daba vuelta y vuelta y vuelta, y no podía hacer otra cosa sino simplemente orar por él e interceder por él y decirle: Dios, yo no tengo idea lo que está pasando con él, no sé en qué situación él se encuentra, pero cualquiera sea su necesidad, yo lo sostengo desde aquí a la distancia de miles de kilómetros. Lo sostengo con mi oración, lo resguardo, lo protejo, lo cubro con tu sangre poderosa. Algún tiempo después le vi y le dije: me pasó esto. Y entonces él me dijo: Roblito, si tú supieras que en ese tiempo yo estaba enfrentando las pruebas más difíciles de mi vida. Y ahora entiendo que si logré salir adelante en victoria, probablemente fue porque en algún lugar del mundo tú estabas orando por mí. Por lo tanto, querido, cuando te despiertas a las 4 o a las 5 de la mañana, no es porque la comida que te comiste en la noche te afectó, te quitó el sueño. Algunos se preguntan, le dicen: uy, dice, no sé qué me pasó, me desvelé. Y no entiende que probablemente Dios te está despertando. Porque como en este texto, el mismo Dios que escribió esta palabra tantos años atrás, te está diciendo: busqué a quien se pusiese allí en la brecha y no lo encontré. Encuentro tan fantástico ese texto, porque es como ponernos ahí al medio, ¿no? Entre lo que Dios va a hacer, entre lo que el enemigo está intentando hacer, es ponerme ahí como una muralla para decirle a Satanás: no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a tocar mi familia, no vas a tocar mis hijos, no vas a tocar mi iglesia, no vas a tocar a mis pastores, no vas a tocar mi distrito, no vas a tocar mi departamento, no vas a hacer, porque yo te lo
yo te lo prohíbo. En nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Necesitamos interceder por nuestras asambleas de Dios. Lo necesitamos, sí, queridos. Lo necesitamos. Pablo el apóstol dice: oren por nosotros para que podamos predicar y para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La Biblia dice: oren por los enfermos. Oren con todo ruego y con toda súplica. Oren para que los ciegos espirituales vean y para que caigan de sus ojos aquellas vendas que han cegado el entendimiento. Oren para que esas vendas caigan y la luz del Evangelio les resplandezca. Ese es el llamado de la Escritura. Oren, 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 oren. Nos preguntamos a esta hora de la tarde: ¿por qué interceder? Y esta es una de las respuestas. Porque increíblemente, hermanos, la intercesión hace posible que Dios cambie de parecer por el clamor de un solo hombre. Eso teológicamente alguno podría cuestionarlo. Pero es lo que la Biblia nos dice. Por la intercesión de uno, el Dios del cielo cambió de parecer cuando había decidido descargar toda su ira sobre el pueblo. Eso está allí en Éxodo capítulo 32. Mientras Moisés había subido para recibir las tablas de la ley, abajo se queda Aarón. Y rápidamente, como comenzaron a pasar las horas y algunos días, decidieron hacer un becerrito de oro, porque finalmente Moisés no iba a volver. Así que usted, como estudioso de la Escritura y que conoce la palabra, conoce bien esta historia. Aquel pecado del pueblo ha de soltar el enojo del Dios del cielo, que decididamente Dios ha dicho: los voy a raer, voy a hacer descender sobre ellos toda mi ira, todo mi enojo, todo mi furor, porque se han apartado, porque se han rebelado, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro servicio. Ahora pues déjame, dijo Dios, que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti tendré misericordia y haré una nación grande, le dijo a Moisés, pero estos otros, no. Adiós. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlo en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire quién le está diciendo que se arrepienta. Acuérdate de Abraham y de Isaac, de Israel, tus siervos,
a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Escuche. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Moisés colocándose allí como una muralla para decirle a Dios: Dios, no lo hagas. Dios, a lo mejor tienes toda la razón del mundo para hacerlo, pero yo intercedo por el pueblo. Aleluya. Y Dios vio a Moisés y escuchó su oración y cambió de parecer. Aleluya. ¿Por qué debemos interceder? La segunda razón es porque cuando la intercesión provoca en nosotros unidad. Nuestra pastora ayer nos hablaba muy bien de amarnos, de ser un solo cuerpo, un solo equipo. Yo me sumo a esa expresión. La intercesión nos une. Cuando oramos juntos por algo en especial, los egos y las diferencias se terminan. No hay nada más hermoso que hacer las cosas juntos. Los llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo no existen o no deben existir. Hemos sido llamados para funcionar como cuerpo, llamados para funcionar como equipo, llamados para funcionar como hermanos, llamados para funcionar como una familia, llamados para funcionar como un solo ejército, teniendo un solo Dios, teniendo una sola bandera, teniendo un solo propósito, teniendo, como dice Efesios, un solo Señor, una sola fe, llamados a funcionar juntos. Y cuando estamos juntos, aleluya, comienzan a ocurrir cosas gloriosas. Sea bendito el nombre del Señor. Se terminan los egos, se terminan las diferencias. Cuando oramos juntos, ocurre el gran milagro que viene sobre nosotros, un espíritu de compasión. Me hace recordar la historia bíblica ocurrida allí, hermanos, con la iglesia de Antioquía, en los días cuando Herodes se había enfurecido y había apresado a algunos hermanos de la iglesia y algunos ya habían sido muertos. Y encarnadamente se habían lanzado contra los líderes de la iglesia. Eso está, hermanos, allí en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Se habían levantado contra los líderes de la iglesia y en esta oportunidad habían apresado a uno de los mayores, y este era precisamente Pedro, el apóstol. Y Pedro iba a correr la misma suerte que Jacobo, que ya habían sido sentenciados y habían sido muertos. Pedro iba a correr la misma suerte y lo habían metido en la cárcel. Y aparentemente estaba muy bien custodiado. Alrededor de 16 a 18 soldados custodiaban, hermanos, a Pedro. Yo no sé si cuando Pedro lo metieron en la cárcel y pasó por al lado de Herodes, le hizo alguna seña como diciéndole: hace lo que queráis. Pero tú no sabís con quién te estáis metiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Le pusieron guardias en la primera puerta, en la segunda puerta, y más encima lo encadenaron, y todo lo demás. Se dice que habían soldados que dormían al lado de él, amarrados con cadenas. Porque parece que Herodes sabía que Dios era poderoso y que en cualquier momento algo podía ocurrir.
El tema es, hermanos, que la noticia llegó a la iglesia de Antioquía. Y dice la palabra del Señor que la iglesia de Antioquía comenzó a hacer ferviente oración por él. Aleluya. No es la iglesia que se desanimó, no es la iglesia que se puso a lamentar, no es la iglesia que movió la cabeza como diciendo qué pena lo que está ocurriendo. Yo veo a esa congregación desde el más pequeño al mayor. Yo veo a esa iglesia cayendo sobre sus rodillas, teniendo convicción que el Dios del cielo escucha la oración de su iglesia. Y veo a esa iglesia intercediendo. Como me hubiese gustado que esa oración hubiese quedado plasmada o escrita en la palabra del Señor, pero yo me imagino a esa iglesia como diciéndole a Dios: Dios, nuestro hermano Pedro ha sido apresado, pero nosotros tenemos convicción que allá arriba en los cielos tenemos un Dios que tiene todo poder y toda autoridad, y que cuando la iglesia se pone de acuerdo para orar, como dicen las escrituras, si dos o tres se ponen de acuerdo sobre algo en particular, Dios va a responder a esa oración. Aleluya. La iglesia oró, dice la palabra, fervientemente. Fervientemente oraron. Y Dios que escucha la oración. Aleluya. Dios bendito, aleluya. Mientras la iglesia estaba orando, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, orando. Aleluya. Dios envió a su ángel a esa cárcel, que despertó a Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, levántate. Aleluya. Y Pedro se levantó, dice la escritura, y las puertas de esa cárcel se abrieron de par en par. Pedro salió en libertad. Queridos, cuando la iglesia ora, algo va a ocurrir. Cuando la iglesia se pone de acuerdo en unidad para orar y para interceder, no le quepa ninguna duda que el Dios del cielo mueve todo en favor de esa oración y de esa intercesión. Cuando oramos juntos, cuando pedimos algo juntos, el Señor lo hace en su gracia y en su misericordia. Cuando dejamos de andar aislados, orando por nuestra propia cuenta, llevando nuestras propias peticiones, sin ponernos de acuerdo con el cuerpo de Cristo, cuando rompemos con eso y nos ponemos de acuerdo, como en este caso, Dios obra maravillas. Dios obra milagros. Así es. ¿Por qué debemos interceder? Debemos interceder porque la intercesión nos permite tener el corazón de Jesús. Cuando intercedemos, estamos haciendo exactamente lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Romanos 8:27 aproximadamente dice: Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros nos metemos en este campo, qué glorioso es saber que Él también está intercediendo por nosotros. Amén. Viene a mi mente recordar un pasaje de la Escritura registrado allí en Mateo capítulo 14. Es Jesús caminando por el mar. Pero previo a todo ese pasaje, hay un pasaje que le antecede y que tiene que ver con la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ese pasaje se inicia diciéndonos que Jesús subió al monte para orar. Que
Jesús tenía la necesidad de estar allí delante de su Padre en oración. Pero por alguna razón la copucha corrió rápido de que Jesús iba a la montaña. Y se empezaron a pasar el dato unos con otros. Jesús va a la montaña. Y la gente comenzó a sumarse y a sumarse y a sumarse. Y se transformaron en cientos y se transformaron en miles. Los impedidos de alguna manera llegaron a la montaña. Ciegos, cojos, paralíticos, sordos, mudos. Llegaron a esa montaña. Hasta donde estaba el Señor. Y hermanos, allí comenzó el culto glorioso de milagros. Donde dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de todos ellos y comenzó a sanar a los enfermos. Yo puedo ver, hermanos, esa montaña quemándose por el poder de Dios. Y toda esa muchedumbre, hermanos, en el culto más fantástico que alguna vez habían tenido en la historia. Puedo ver por la fe al ciego mirando todo a su alrededor y gritando de voz en cuello: puedo ver, puedo ver, puedo ver. Jesús me ha sanado, puedo ver. Puedo imaginarme al cojo, al paralítico, corriendo desde un extremo a otro, diciendo: mis pies están firmes, ahora puedo caminar. Puedo imaginarme al sordo diciéndole al amigo: háblame, háblame, háblame. Puedo ir. ¿Quién se quiere ir de un culto así, hermanos? Con razón, cuando uno de estos diáconos carnales se le acercó al Señor para decirle: Señor, despídelos porque ya es tarde. Es sábado y nos tenemos que ir para la casa. ¿Aló? Le dieron una hora nomás. Despídelos. El Señor les dijo: no tienen ni una necesidad de irse. Más encima, delante de sus ojos, el Señor hace la gran multiplicación de los panes y de los peces. No solo los sana, sino que también los alimenta. ¿Quién se quiere mover de un ambiente así? Están llenos por fuera y están llenos por dentro. Aquí lo hemos llenado por dentro. Pero hermanos queridos, en medio de todo ese avivamiento, de pronto Jesús le da una orden a sus discípulos. Les dice: bajen y pasen al otro lado. Sus discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿no nos vamos a quedar aquí contigo? El culto está buenísimo, Señor. Estamos disfrutando este tiempo, estamos viendo milagros. Hermoso lo que está sucediendo. No nos vamos a quedar aquí contigo. Y el Señor le dice: no, bajen y pasen al otro lado. Así que en obediencia los discípulos salieron de la reunión, bajaron la montaña, se montaron sobre su barquita. Yo creo que por algunos momentos como que se quedaron esperando que el Señor viniera, pero el Señor no vino. Y uno le dijo al otro: oye, nos dijeron que pasáramos al otro lado, así que montémonos arriba del botecito y pasemos nomás. Y hermanos, cuando comienzan a remar, aproximadamente entre las 4, 6, 5 de la mañana, se empiezan a adentrar en esa mar que hasta allí todavía todo estaba en paz. De pronto un viento impresionante comienza a mover las olas y comienza a mover esa embarcación con tanta furia, con tanta fuerza, que parece que esa barca ya iba a naufragar. Se llenan de espanto, se llenan de miedo, comienzan a dar voces, gritos de miedo.
El miedo se vuelve una cuestión colectiva que comienza a afectar a todos los que estaban arriba de la embarcación, y están todos allí temblando. Estamos hablando de gente de mar que no era la primera vez que se subía arriba de un bote para navegar, y yo creo que no era la primera vez que estaban enfrentando una tempestad, pero en esta oportunidad están dominados por el miedo, están dominados por la situación, no saben cómo enfrentarla, no saben qué hacer. Hermanos queridos, ese pasaje habla de las experiencias de nuestras propias vidas. Porque a veces estamos allí en el proceso del avivamiento donde todo está funcionando maravillosamente. Pero algunas horitas después estamos enfrentando la prueba más difícil de la vida. Y nos confundimos de la misma forma. Y para colmo nuestro, de pronto sentimos como sintieron los discípulos. ¿Y Jesús dónde está? ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué Jesús no está aquí? ¿Dónde se nos fue el Maestro? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué no vino con nosotros? Si quizás Él hubiese venido con nosotros, como dijo Marta o María, mi hermano no hubiese muerto. Si Él hubiese estado aquí, esto no hubiese ocurrido. Pero está ocurriendo. Anoche un culto de avivamiento. Hoy día en la mañana, lágrimas de pena, de dolor. No entiendo. Anoche en la montaña. Hoy día o mañana allá en el valle, donde estaba Jesús. Recuerden lo que dije al principio. Jesús se fue de la montaña para orar y para interceder. ¿Sabe lo que yo descubro en este pasaje? Es que desde la montaña, y ya concluyo, desde la montaña Jesús está mirando hacia el mar. Lo creo, aleluya. Y está viendo que la barca se está moviendo de un extremo a otro. Y que parece que ya todo acaba, todo termina allí. Pero yo veo a Jesús con sus manos extendidas. Yo veo a Jesús como una muralla puesta ahí entre la tempestad, para con su oración intercesora sostener la vida de esos hombres que están allí en medio de la tempestad, y asegurarles que aunque el viento ruja, aunque la tempestad, hermanos, sea odiosa, no van a terminar debajo de las aguas, porque Él los está sosteniendo con su mano poderosa, y van a salir de ese mar en victoria, porque Él va a venir a ellos en algún momento, va a venir a ellos, y esa tempestad se va a calmar y van a llegar al otro lado seguros, porque Él los sostiene con su mano poderosa. Aleluya. Es lo que quiero decirte esta tarde al concluir. No importa la tempestad que hoy día mismo puedas estar enfrentando. Tengo un Dios poderoso en los cielos y un Cristo glorificado que extiende sus manos sobre ti para decirte hoy día sábado, no importa lo que venga, Él te sostiene con su brazo poderoso y Él te va a sacar adelante con su victoria. No temas a los vientos, no temas a las tempestades. El Señor intercede por ti. El Señor intercede por mí. Aleluya. Con gemidos indecibles intercede por nosotros. Aleluya. Y Él está aquí, hermanos queridos, esta tarde. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Al concluir, hermanos, este tema, yo quiero invitarles a orar. Pero voy a pedirle un gran favor. Probablemente usted tiene hoy una situación que ha venido a su mente por la cual usted necesita meterse allí en la brecha como intercesor. Y está aprendiendo hoy que usted es una muralla que se va a poner allí al medio, entre su hermano, entre su hijo, entre su padre, entre su esposo, entre su esposa, entre la iglesia, qué sé yo, cuál sea la situación. Usted se va a poner ahí al medio. Aleluya. Para interceder delante de Dios mientras viene su respuesta. Pero hermano querido, yo he aprendido, bien o mal, he aprendido que hay oraciones que uno las puede hacer en intimidad, en silencio. En esa intimidad, como la intimidad del esposo, de la esposa, en silencio. Pero hay otras oraciones donde necesitamos abrir nuestra boca para hablar con Dios. Les llamo esas oraciones urgentes. Cuando alguien está en una urgencia, lo más tradicional o lo más que se da es que alguien, hermano, pega un grito y comienza a correr y a llamar y a decir: ayuda, ayuda, ayuda. Cuando estamos enfrentando tiempos tan complejos o tan difíciles, creo que son los momentos de igual manera para abrir nuestra boca y decir: Dios, ayúdanos. Pero aquí nos paramos nosotros ahora en la brecha como intercesores para orar por nuestras situaciones, tanto personales como colectivas. Yo te quiero invitar a hacer una oración, hermanos, poderosa frente a Dios. Aleluya, aleluya. Hace un tiempo atrás estuve orando con la iglesia coreana, hermano, y cuando los coreanos oran, Dios mío, ¿cómo oran los coreanos? Al igual como la iglesia pentecostal aquí da 3 glorias a Dios, ellos repiten 3 veces Jesús. Y después de repetir 3 veces Jesús, ellos, hermanos, se largan a orar y no hay quien los pueda parar. Y ellos oran con voz levantada, hermanos, que parece que los cielos se van a venir abajo con la fuerza con que ellos levantan su oración a Dios. Yo quiero invitarles que oremos una oración poderosa. Hasta donde esté tu garganta, hagas una oración poderosa. Traiga por un momento a su mente por qué va a orar este minuto. Vamos a ocupar tan solo unos 3 minutos de oración. Pero ojalá, hermano, que esta oración que hagamos sea tan poderosa, tan fuerte y tan poderosa, que se estremezca todo nuestro alrededor. Aleluya, aleluya. ¿Quiere hacerlo conmigo? Amén. Levante sus manos. Levante sus manos. Aleluya. Vamos a hacer ese ejercicio. Levante sus manos. A la cuenta de 3 usted va a decir por 3 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Cuando haya dicho por 3 veces Jesús, luego entonces dele fuerza a su oración. Y se va a dar cuenta, hermano, del estruendo que se va a producir en medio de esta casa por un pueblo reunido de diferentes regiones que está orando a Dios. Vamos a reclamar vidas para el Señor. Vamos a declarar sanidad sobre los enfermos. Vamos a declarar puertas abiertas en el nombre del Señor. Vamos a decirle a las tinieblas: no vamos a permitir que tú te interpongas entre lo que Dios ha de hacer a partir de este día. A la cuenta de 3 vamos a repetir por 3 veces Jesús en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Jesús, Jesús.